Muy buenos días. Quisiera, antes de empezar a leer lo que he preparado para publicar esta mañana, decir un par de cosas en relación con mi agradecimiento extraordinario a tres queridísimos, entrañables amigos y colegas por correrme la cortesía de traerme a acompañar un cartel con unos nombres pesadísimos que hacen que uno se sienta un poco incómodo de venir a tomar el micrófono. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Monique. Gracias, Alfredo. Quisiera también felicitar a Alfredo Furlan por insistir en obligarnos a pensar sobre las cosas que nos caen encima. Se da cuenta de ellas mucho antes que nosotros cuando se vienen las grandes broncas en problemas educativos y siempre las ve antes que nosotros y nos convoca a pensar en ellas. Este homenaje, creo, es justamente una señal de esta naturaleza, de la personalidad de Alfredo, y creo que ojalá vengan muchos homenajes más para que nos obligue a pensar sobre lo que nos viene cayendo encima. Bueno. Las intervenciones que me han precedido en el uso de este micrófono, entre ayer y hoy, han señalado, creo, con acierto, que hay dos razones fundamentales tras la convocatoria a este simposio. Una es la razón de que Alfredo Furlan, nuestro homenajeado, que siempre va un paso adelante del gremio para abrir brecha y señalar camino, ha acertado otra vez en su misión de conducirnos a pensar sobre un problema cuyas causas y efectos apenas empiezan a fermentarse. La segunda razón es el problema mismo, el de la escuela amenazada por el carácter del siglo XXI. No por la crítica, no por la evidencia de sus defectos, sino por fuerzas inéditas y sin precedentes. Fuerzas como las nuevas formas de dominio de poderes que hace muchos años no existían y hace pocos no se adivinaban como enemigos potenciales de la escuela. Estamos aquí por eso, creo, y por eso me he atrevido a sumarme a uno de los textos en que supongo se han inscrito parte de las preocupaciones que dan nombre y contenido a este espacio de reflexión colectiva. Hablo de Defensa de la Escuela, una cuestión pública, de Martín Simons y Jan Macheral. Un libro en que la defensa se asienta sobre el sentido original de la escuela que emergió como la usurpación del privilegio del uso del tiempo de ocio, primero solo asequible a las élites aristocráticas de la Grecia arcaica. La escuela, de acuerdo con estos autores, es la institución que puede poner el tiempo libre, el tiempo no productivo, al alcance de todos. Es el espacio de democratización del tiempo libre, el único que sabe y puede marginar la condición de cada cual en el orden social y, por tanto, el espacio que hace posible la igualdad. Me acercaré a la discusión de esta idea luminosa a partir de dos elementos que utilizaré como herramientas para mi análisis. Usaré primero un par de ideas rudimentarias sobre algunas de las condiciones que juzgo inherentes al concepto de igualdad y haré uso, en segundo lugar, de un esbozo grosero y burdo, pero más o menos ágil, de un debate sobre la escolarización que de algún modo me ha permitido organizar mis argumentos. Sobre la noción de igualdad diré, primero, que es una aspiración, un principio de carácter moral cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de regir y tutelar las relaciones humanas bajo el supuesto de que todos valemos lo mismo, todos tendríamos que tener los mismos derechos, todos equivalentes posibilidades de acceso a los bienes sociales e idéntico estatus. Subrayo todos, con la intención de dar cuenta de la universalidad inherente al precepto. Parece una perogrullada, ya sé,
pero insisto en ella porque será útil al análisis que propongo. Diré, en segundo lugar, que igualdad no se opone a diferencias de suertes o a rifas del azar natural. No se opone, como parece a primera vista, a la idea de diferencia. Que todos somos diferentes es un axioma, y ello no afecta a las aspiraciones igualitaristas. Lo que se opone a la igualdad es la opresión. La única diferencia antonímica de la igualdad es la diferencia que es efecto de la injusticia. En ese sentido, lo que se opone de manera radical al principio de la igualdad es la jerarquía heredada, el sistema patriarcal, el racismo, el privilegio de clase de frente a la miseria, el abuso del más fuerte, el afán imperialista, el reparto antidemocrático del poder. Sobre el debate. Entre los debates contemporáneos en torno a la escuela, el que compete de manera más obvia al tema de la igualdad es, obviamente, el de la reproducción contra la emancipación. De este todos tenemos noticias. Pero en su marco han crecido otros debates. Pablo Pinot resalta uno en que se opone, por un lado, la posición de quienes sostienen que la escolarización tiende a producir los mismos resultados en todos los usuarios. Por otro, la de quienes se decantan por una identificación precisa de diferencias sustantivas en los resultados escolares de acuerdo con los contextos concretos de su operación. A los primeros pertenecen autores de la corriente neoinstitucionalista, defensores de una concepción de lo escolar, de carácter universal y universalista, homogénea y homogeneizante, vista como producto de la estrategia de difusión de la cultura mundial generada por los centros de poder. Estos autores sostienen que la institucionalización de la educación propia de la modernidad se produjo con un formato uniforme a pesar de las diferencias nacionales y regionales. De acuerdo con ellos, la diversidad de formas de organización social y la pluralidad de culturas no dieron lugar a distinciones específicas en las estructuras, los métodos, los marcos legales, los contenidos de la enseñanza, los esquemas de formación docente, las prácticas, etc. Entre quienes se inclinan por considerar las diferencias producidas en razón del contexto, se destacan, dice Pinot, una serie de estudios de casos de corte histórico y etnográfico realizados particularmente en Latinoamérica. Se trata de trabajos que dan cuenta del modo en que la recepción de la cultura mundial, en que se basa la escolarización, es modificada no solo sutil, sino profundamente, por la diversidad de condiciones de los espacios de recepción. Estos desarrollos no intentan, por supuesto, negar que la escuela sea una tecnología de formato uniforme. Su pretensión más bien es la de sostener la variabilidad de su aplicación en atención a posibilidades materiales, condicionantes sociales y características culturales específicas con evidencias de resultados variables. El discurso sostenido por Machelin y Simon puede analizarse a la luz de los polos que marca este debate. Me hago cargo de que puede parecer inadecuado hacerlo, toda vez que el debate asienta su mirada sobre los efectos de la escolarización, mientras que Machelin y Simons han puesto buen cuidado en pensar a la escuela justamente al margen de estos resultados. Y no lo han hecho gratuitamente, sino como un arma poderosa en favor de su defensa. Saludo, por supuesto, la estrategia. La defensa de la escuela en las circunstancias contemporáneas exige, no tengo dudas, dejar de pensar los proyectos educativos en la estrecha clave de sus resultados. No obstante, hay un par de ejes de discusión en el debate que son útiles para examinar los alcances del discurso de estos autores y las condiciones de sus posibilidades y límites, particularmente en los países periféricos. Ambas corrientes tienen matices que apuntan a los planes normativo y práctico de los sistemas escolares. No hay dudas respecto de que el formato escolar tradicional es sorprendentemente universal, pero es cierto también que la tecnología homogénea diversifica sus modos de aplicación, sus procesos y evidentemente sus resultados. Parto por eso de la consideración de que muchas de las premisas fundamentales del debate no son siempre mutuamente excluyentes.
La firmeza de los postulados igualitaristas de esta defensa de la escuela constituye el elemento fundamental a situar a favor del sostenimiento de los argumentos de la corriente neoinstitucionalista. Si la igualdad, como he señalado, no se ve acompañada de la condición universal, deja de ser igualdad. Y si los neoinstitucionalistas conceden universalidad a la escuela, la clave de su concesión abre la única posibilidad de igualdad en sentido pleno. De ahí la fascinación que produce el discurso luminoso de los autores belgas de defensa de la escuela. La comprensión de la escuela como tiempo y espacio de suspensión del orden familiar y social da cuenta de una mirada normativa sobre la institución cuya universalidad y homogeneidad no solo se antojan indispensables, sino que atienden prolijamente a las más apreciadas aspiraciones igualitaristas que la modernidad prometió y no ha conseguido cumplir. Si la escuela puede arrancar a los sujetos de las condiciones del ámbito doméstico y de la desigualdad injusta que acosan sus destinos, vía las estrategias artificiales que la escuela tiene a su alcance, aunque sea solo por unas horas al día, con ello enmarca genuinas posibilidades de desnaturalización de la opresión. No puede nada, desde luego, contra la opresión misma, pero sí contra la percepción como determinante natural de la existencia. En este sentido, la comprensión de la escuela democrática como un espacio de suspensión tiene potenciales pedagógicos y sociales, creo, incalculables. Se me ha ocurrido una casi interminable ráfaga de ejemplos, pero no quiero hacer el cuento demasiado largo. Salpicaré unos cuantos solo para dar constancia de mi entusiasmo por este proyecto igualitarista. Quienes han estudiado las restricciones del concepto de igualdad de oportunidades para individuos o grupos marginados han descrito la reducción de las condiciones de libertad real en la toma de decisiones, en la generación de deseos y en las elecciones individuales. Han caracterizado al fenómeno en relación con el concepto de preferencias adaptativas y las han descrito como las inclinaciones que los individuos desarrollan como consecuencia de una adaptación racional a las condiciones subjetivas de su entorno. La noción alude a los casos en que, por ejemplo, el hijo del obrero, el indígena o la mujer no desea o no elige convertirse en acto ejecutivo. Y la razón de que no lo haga no es necesariamente consciente. Atiende a que nunca ha percibido la posibilidad real de serlo como una opción accesible para sí. Las condiciones de injusticia social y la falta de espacios de experiencia de igualdad reducen considerablemente las percepciones de los sujetos respecto de sí mismos. Muchos de los determinantes sociales que marcan los límites para la participación de los bienes públicos, para el acceso al poder, para la capacidad de demanda o exigencia del cumplimiento de derechos fundamentales, se fincan en los propios límites de una adaptación inconsciente que facilita o hace posible la supervivencia en entornos de desventaja social y política. En este sentido, una escuela igualitaria, entendida como lo hacen Magellan y Simón, brindaría, cuando menos, me parece, las condiciones de posibilidad para desenmascarar la posición social y no natural, que disfraza de méritos individuales lo que no es sino una adaptación racional a un orden social desigual e injusto. El ofrecimiento de la experiencia de ser igual al otro inscribe opciones de autopercepción inadvertidas. De ellas dio cuenta Hegel al sostener la noción de reconocimiento, esa noción que hoy se ha vuelto tan popular en algunas concepciones sobre la justicia. La idea de reconocimiento de Hegel designaba una relación recíproca ideal entre sujetos en la que cada uno veía al otro como su igual, a la vez que lo veía como diferente, como separado de sí. Igualdad y diferencia son términos que se acompañan sin conflicto en la relación de reconocimiento hegeliano. Para el filósofo idealista, esa mirada del otro, como igual y diferente, es la que permite la constitución de la individualidad, es lo que sirve de horma a la subjetividad. De acuerdo con él, los conflictos humanos y las luchas sociales tienen sus marcas de origen en el menoscabo de ese fundamental reconocimiento.
A la noción básica de reconocimiento de Hegel se han sumado además otras tentativas interesantes para intentar explicaciones sobre la configuración del yo desde la psicología social, como es el caso de mí, o para encontrar razones y mecanismos de solución a los problemas de justicia desde la filosofía política, como es el caso de Axel Honneth. Lo cierto es que en el marco de esos desarrollos pueden vislumbrarse también, para el plano pedagógico, fecundas comprensiones y prescripciones sobre la consideración de la igualdad en las relaciones interescolares. Me voy a saltar uno de los ejemplos porque neta se me ocurrieron demasiados. Señalo uno que me parece importante, que es la colocación de la escuela como el primer lugar en que es posible la experiencia de igualdad, agrupa otras promesas. Porque hacerlo ahí es abrir al hábitos de la infancia, la salida a la comprensión de que en lugar de la aspiración igualitaria y las posibilidades de su objetivación tienen sentido e importancia en el propio espacio público, es decir, en el lugar en que el principio cobra genuino significado político. Me salto otras. Ahora, si la perspectiva neoinstitucionalista permite examinar... Sí, es que yo me dio miedo. Si la perspectiva neoinstitucionalista permite examinar los elementos que la escuela... Bueno, un poco... gracias por el permiso. En realidad lo que hacía era mostrar un poco en qué sentidos tienen acercamientos fundamentales la defensa de la escuela de estos autores belgas con las ideas de igualdad comprometida en la lógica de la enseñanza, fundamentalmente de Rancière, un héroe de mi idea de la escuela. Si la perspectiva neoinstitucionalista permite examinar los elementos que la escuela como el espacio de promoción de la igualdad pone a flote, deja sin observar algunos hilos de la trama de la escuela. Me refiero particularmente a los acotados por la corriente contextualista. La escuela tiene esa condición de institución homogénea, homogeneizante, universal y universalista, de la que las perspectivas normativas tienen que auxiliarse para sostenerla como promotora de la igualdad y defenderla. Pero los contextualistas nos obligan a mirar también el lado oscuro de la luna. A riesgo de desequilibrar mi intervención en el sostenimiento de una contradicción, voy a atreverme a colocar esta defensa de corte ranceriano de la escuela frente a la ineludible consideración de algunos de los efectos de la fragmentación social que sufren los países en las diferencias de clase, en que las diferencias de clase son tan escandalosas que no pueden encubrirse con tecnologías escolares, con recursos de formato institucional o con voluntarismos docentes. Soy consciente de que traer a colación el asunto de las diferencias sociales y las condiciones de opresión, tras haber aceptado la importancia y el potencial de mantenerlas fuera de la escuela, tiene que percibirse como un recurso inválido, contradictorio, si me empujan irracional, si me empujan más casi esquizofrénico. Quizá lo sea, pero voy a tomar el riesgo por 3 razones. En primer lugar, porque creo en el poder del debate. Tengo la convicción de que es valioso analizar las propuestas en contextos controversiales, siempre más productivos que los de la comunidad de acuerdos. Pienso que criticar a la escuela no es atacarla, sino empujar las posibilidades de su mejoría, y eso también es defenderla. En segundo lugar, porque situada en la postura contextualista del debate que guía este análisis, no puedo no hacerme cargo de que hablar de igualdad y desigualdad social no tiene el mismo tenor en los países cuyos estados se han preocupado históricamente por el bienestar que en aquellos que se encuentran desgarrados por la violencia de la opresión ilimitada. Creo que el examen de las posibilidades de un proyecto educativo comprometido con la igualdad se calibra distinto en donde la escolaridad está asegurada para todos que en donde el derecho humano a la educación se viola flagrantemente y donde los sistemas y subsistemas educativos operan en concordancia perfecta con las peores prácticas de distribución de riqueza y de poder. A diferencia de los países en cuyas tradiciones de administración pública han brillado,
o aún brillan las convicciones del estado de bienestar, en Latinoamérica el hambre ha crecido de cara al enriquecimiento de los cuantos y sus efectos acompañan a los usuarios a la escuela. En este contexto, resulta inocultable la evidencia de que los países de América Latina y el Caribe, donde la opresión es la marca de identidad y la agudeza de las diferencias, ¿ya ven? No, sí, yo me lo meto, ya me lo acabo. Bueno, han hecho de sus sistemas escolares herramientas para la exclusión. México no es un mal ejemplo de esa afirmación. Las prácticas de escolarización en este país son un paradigma de la violación a la condición de la universalidad que permea el concepto de igualdad. A la escuela pública básica no asisten todos, solo lo hacen los pobres. La clase media mexicana se sirve de la escuela privada. Este distanciamiento es en esencia la negación de la posibilidad de suspensión que en teoría definiría a la escuela igualitaria. La idea de homogeneidad escolar en este contexto es entendida solo en sentido de clase, en ocasiones de etnia. Hay escuelas para pobres y para ricos, para indios y para mestizos, y los profesores de los rincones más precarios son producto de realidades opresivas equivalentes a las de los espacios escolares que les cobijan. No hace falta repetir ni las cifras ni las teorías de la reproducción que algunos consideran absolutamente superadas. Solo quiero construir mi argumento, y esta es la tercera razón de mi atrevimiento, en un marco que no solo considera a la diferencia de clases por sí misma, sino alguno de sus efectos. Me interesa suscribir el análisis a un producto derivado de la clase social que compete al marco de las posibilidades del desempeño de las actividades encomendadas a la escuela. Plantearé, a riesgo de sonar anacrónica y políticamente incorrecta, que coincido con Marx en su apreciación de que la diferencia de clases no es desigualdad, una desigualdad entre otras. Es un fenómeno estructural en el que se inscriben y determinan todas las relaciones entre los individuos. No pocos teóricos han encontrado lógica y empíricamente posible dar continuidad a la sentencia marxista para afirmar que las diferencias de clase constituyen el fenómeno estructural en que se inscriben las relaciones de los individuos entre ellos y con su entorno, es decir, también con las condiciones culturales, entre ellas, por supuesto, las del conocimiento. Si esta premisa es verdadera, podríamos asumir que la relación que es posible tener con el conocimiento, desde luego con el que es socialmente disponible, pero sobre todo con el conocimiento elegido para la transmisión en el marco escolar, tiene una conexión inevitable con la condición de clase. Asumir esto no va más lejos de lo establecido por la noción mundiana de capital cultural y en su estado incorporado, el que atiende justamente al factor vinculante con la pertenencia a la clase y a la trayectoria sociocultural de la familia. La tarea de la escuela es enseñar, proveer herramientas cognitivas, saberes y habilidades. Es desde luego promover el capital cultural, eso es verdad. Pero para hacerlo, para que el maestro enseñe y el alumno aprenda, ambos tienen que tener cubiertas las condiciones mínimas que les permitan una relación productiva con el conocimiento. Sin ello, los contenidos escolares quedan fuera de la escuela, y sin contenidos no hay escuela, no hay relación educativa, y no hay, por supuesto, ningún lugar a la igualdad. Los usuarios menos aventajados de los más marginales subsistemas educativos, con mayor pobreza cultural incorporada de partida, en manos de los profesores culturalmente más empobrecidos, en los países periféricos más castigados, no pueden hacer escuela igualitaria. Porque la escuela democrática que defienden Bachelard y Simons presupone una relación con el conocimiento que solo es posible en el marco de algunas condiciones básicas satisfechas. La marginación social extrema produce rezago cultural extremo, y ambas obturan las posibilidades de la relación productiva con el conocimiento que los profesores requieren para enseñar y los alumnos para aprender. La desmedida opresión que sufren América Latina y los países del Caribe no es una ocurrencia aislada, susceptible de suspensión momentánea, es estructural y tiene efectos totalizantes sobre amplios sectores de excluidos. La hipótesis básica de la igualdad que hace posible lo escolar
seductora, es inspiradora, casi es poética. Me duele pensar en lo mal que debo verme mirando con recelo alguno de sus aspectos. Pero no puedo sin insistir en que la igualdad, ese sueño legítimo, irrenunciable, es antes que nada una obligación moral, una responsabilidad social que supera los poderes de la escuela y creo sobrepasa sus fines. Muchas gracias.